Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, que ha generado ríos de tinta en redes sociales, y que, seamos honestos, a todos nos tiene un poquito intrigados. Sí, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa supuesta historia de Hande lo intentó, Kerem rechazó. ¿Qué pasó realmente? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los rumores, las fuentes, las declaraciones y, por supuesto, vamos a intentar separar la verdad del puro chisme. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el mundo del espectáculo turco, las noticias de farándula y los análisis a fondo, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos y me ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias. Bien, entremos en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas por los fans de las series turcas. Su química en la pantalla era innegable, y esa magia traspasó la televisión para convertirse en una relación real. Se conocieron durante el rodaje de Senkalkapm, una serie que arrasó en todo el mundo, y rápidamente se convirtieron en la pareja del momento. Sus apariciones juntos, sus fotos en redes sociales, sus declaraciones de amor, todo era perfecto. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura sacudió a los fans, que no podían creer que una pareja tan ideal se separara. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Uno de los rumores más persistentes, y el que da título a este vídeo, es que Hande Erçel intentó retomar la relación con Kerem Bürsin después de la ruptura, pero que él la rechazó. Esta idea, que suena bastante dramática, se ha difundido como la pólvora en redes sociales y foros de fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para empezar, es importante recalcar que la mayoría de la información que circula sobre este tema proviene de fuentes anónimas y de insiders, que supuestamente tienen conocimiento de la vida privada de los actores. Es crucial tomar este tipo de información con pinzas, ya que muchas veces se trata de especulaciones o incluso de noticias falsas creadas para generar controversia. Dicho esto, es cierto que ha habido indicios que podrían interpretarse como un intento por parte de Hande de acercarse nuevamente a Kerem. Por ejemplo, después de la ruptura, se les ha visto coincidir en algunos eventos públicos. En estas ocasiones, la actitud de Hande parecía ser más cercana y cordial, mientras que la de Kerem se mostraba más distante y reservada. También hay que tener en cuenta el factor redes sociales. Hande y Kerem siguen siendo amigos en Instagram y a veces interactúan con las publicaciones del otro. Estos pequeños gestos, aunque podrían ser simplemente una muestra de amistad, han sido interpretados por muchos como una señal de que Hande no ha perdido la esperanza de reconciliarse. Sin embargo, del otro lado de la balanza, tenemos la actitud de Kerem. Desde la ruptura, el actor ha sido muy discreto en lo que respecta a su vida personal. No ha dado ninguna declaración directa sobre su relación con Hande, ni ha mostrado ningún interés en avivar los rumores de reconciliación. De hecho, en algunas entrevistas ha dejado claro que está enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales. Además, recientemente se le ha vinculado con otras mujeres, aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Estos rumores, aunque no sean necesariamente ciertos, sugieren que Kerem está siguiendo adelante con su vida y que no está pensando en retomar su relación con Hande. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues bien, la realidad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem después de la ruptura. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones e interpretaciones de sus acciones en público y en redes sociales. Es posible que Hande haya intentado acercarse a Kerem después de la ruptura, pero también es posible que solo haya estado siendo amable y cordial. Es posible que Kerem haya rechazado a Hande, pero también es posible que simplemente haya estado priorizando su carrera y su bienestar emocional. Lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales. No podemos juzgar sus acciones ni asumir que sabemos lo que están pensando o sintiendo. Además, debemos ser conscientes del daño que pueden causar los rumores y las especulaciones.
Inventar historias sobre la vida privada de los famosos puede ser muy perjudicial para su imagen y para su salud mental. Es importante ser respetuosos y evitar contribuir a la difusión de noticias falsas o malintencionadas. En definitiva, la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin fue una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su ruptura fue un golpe duro para sus fans, pero es importante recordar que cada uno tiene derecho a seguir su propio camino. Si Ande intentó o no retomar la relación con Kerem, y si Kerem la rechazó o no, son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor toda la controversia que rodea a la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Recuerden que la información que les he presentado es una recopilación de rumores y especulaciones, y que la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy segura de que les van a encantar. Una vez más, gracias por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, vamos a ampliar la noticia para llegar a las 1500 palabras, manteniendo el mismo tono y estilo. Ok, sigamos profundizando en este culebrón turco porque hay mucho más que desmenuzar. Para entender mejor el trasfondo de la situación, creo que es fundamental recordar cómo se gestó esta relación y qué elementos la convirtieron en un fenómeno global. Senkalkam no fue simplemente una serie romántica más. Fue un catalizador de emociones, un escape para muchos durante los tiempos difíciles que vivimos, y el escenario perfecto para que Ande y Kerem, Eda y Serkan en la ficción, conectaran a un nivel más profundo. La química entre ellos era palpable desde el primer episodio. No era solo actuación, había una chispa real que los fans captaron instantáneamente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de cada mirada, cada gesto, cada sonrisa. Los hackers crearon comunidades online donde compartían teorías, editaban vídeos y, básicamente, alimentaban la llama de la ilusión de que la magia de la pantalla se extendiera a la vida real. Y para alegría de todos se hizo realidad. Ande y Kerem confirmaron su relación, desatando una euforia masiva entre sus seguidores. Sus viajes juntos, sus publicaciones cariñosas en Instagram, su apoyo mutuo en proyectos profesionales, todo parecía confirmar que estaban viviendo un romance de ensueño. Se convirtieron en embajadores de marcas, protagonizaron portadas de revistas y eran constantemente acosados por los paparazzi, ávidos de capturar cada momento de su vida en pareja. Sin embargo, la presión mediática y la intensidad de la atención pública pueden ser un arma de doble filo. A medida que su fama crecía, también lo hacían los rumores y las especulaciones. Se hablaba de celos, de diferencias creativas, de agendas apretadas que dificultaban mantener la relación. Y lamentablemente los rumores se hicieron realidad con el anuncio de su ruptura. La desolación entre los fans fue inmensa. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y ahí es donde entra en juego la teoría de que Ande intentó reavivar la llama, pero Kerem se mostró reacio. Analicemos los indicios que mencioné antes con más detalle. Cuando Ande y Kerem coincidieron en esos eventos públicos post-ruptura, las cámaras captaron la incomodidad de la situación. En algunas fotos, se veía a Ande sonriendo y tratando de iniciar una conversación, mientras que Kerem mantenía una postura más formal y distante. Estos pequeños detalles, aunque subjetivos, fueron interpretados por muchos como una clara señal de que Ande estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad a la relación. En cuanto a las redes sociales, es importante recordar que en el mundo digital, cada like, cada comentario, cada follow es analizado y diseccionado al milímetro. El hecho de que Ande y Kerem siguieran interactuando en Instagram, aunque de forma esporádica, alimentó las esperanzas de los fans. Un simple me gusta en una foto podía generar horas de debate en los foros online, con teorías que iban desde un simple gesto de amistad hasta una declaración de amor encubierta. Pero como dije antes, la actitud de Kerem ha sido mucho más reservada.
Desde la ruptura, el actor se ha centrado en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y evitando hacer comentarios sobre su vida personal. En algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la privacidad y ha expresado su deseo de que se respete su intimidad. Esto obviamente contrasta con la actitud más abierta y expresiva de Ande, lo que ha llevado a algunos a pensar que Kerem no está interesado en una reconciliación. Además, los rumores que lo vinculan con otras mujeres añaden más leña al fuego. Aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente, el simple hecho de que se le vea acompañado de otras personas es interpretado por algunos como una señal de que está siguiendo adelante con su vida. Pero, ojo, no todo es blanco o negro. Es importante considerar otros factores que podrían estar influyendo en la situación. Por ejemplo, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían estar dificultando cualquier intento de reconciliación. Ande y Kerem son conscientes de que su relación es observada y juzgada constantemente, lo que podría estar generando estrés y tensión en ambos. También es posible que ambos hayan cambiado y evolucionado desde su ruptura. Han pasado por diferentes experiencias, han aprendido lecciones importantes y tienen diferentes prioridades en este momento de sus vidas. Lo que funcionó en el pasado podría no funcionar ahora, y es importante respetar sus decisiones y permitirles seguir sus propios caminos. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos se convierte en un espectáculo público, donde cada acción es analizada y juzgada por millones de personas. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos y emociones complejas. Así que, ¿cuál es la verdad? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es ser respetuosos con su privacidad, evitar contribuir a la difusión de noticias falsas y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Quizás algún día Hande y Kerem decidan compartir su versión de la historia, pero hasta entonces, todo lo que podemos hacer es especular y esperar. Y ahora, cuénteme, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande intentó retomar la relación con Kerem? ¿Creen que Kerem la rechazó? ¿O creen que todo esto es simplemente un malentendido? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por verme. Adiós.